Bueno, pues nuevamente buenos días a todos los que nos veis y nos oís allá donde estéis en esta mañana. Y yo esta mañana he sido invitado para hablar de mí. No, es broma, es broma. Me voy a poner estas gafas porque si no, como me toca leer un poquito, no voy a poder ver lo que tengo delante, ¿vale? Yo esta mañana os voy a presentar 3 preguntas muy importantes que se responden con 3 grandes títulos de Jesús. Y comienza así. La primera de ellas, ¿para qué vino Jesús al mundo? Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Ahí tenemos el primer título que responde a esta pregunta, pero vamos a desarrollarla un poquito. El texto que acaba de leer es Primera de Juan 4:14. En este título Jesús muestra la salvación universal que Cristo ofrece. No es el Salvador regional o nacional, es el Salvador del mundo que a todos comprende e incluye. El anuncio angélico de la Natividad es muy significativo. Os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Lo tenéis en Lucas 2:11. El mensaje del Evangelio es que Jesús no es solo el Salvador universal, sino que es el único Salvador. Como Salvador del mundo, Jesús vino para buscar y salvar del pecado y de sus mortales consecuencias. Mateo 1:21. Vino para salvar de la tiranía del pecado a quienes lo acepten. Vino para traer nueva vida, esperanza y restauración a la raza caída. Como Salvador del mundo, Jesús vino para redimir a la humanidad y restaurar al mundo cósmico. Apocalipsis 21, 1 y 5 nos habla de ello. Su salvación es completa, pues afectará al hombre y al ambiente en que vive. La muerte vicaria de nuestro Salvador produjo una salvación de carácter universal y accesible para todo ser humano. Eso lo podéis ver en Juan 3, 16 y 17. Jesús es el Salvador de todos los que serán redimidos, no importa la edad o el tiempo en el cual vivieron. Por eso es que con ternura y gracia nuestro Salvador universal formula su invitación. Miradme a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. Podéis verlo en Isaías 45:22. La aceptación del Salvador produce un resplandor de perfecta paz y amor perfecto. La belleza y fragancia del carácter de Cristo, reveladas en la vida, testifican de que Dios ha enviado ciertamente a su Hijo al mundo para ser su Salvador. Si vamos a la segunda pregunta, ¿qué consiguió Jesús en el Calvario? Y despojó a los principados y potestades, los exhibió en público y triunfó sobre ellos en la cruz. Esa respuesta nos la da Colosenses 2:15. La resurrección fue el día de la victoria divina. La vida victoriosa de Cristo que culminó en el Calvario significó la condenación del diablo. Le fue quitado el disfraz a Satanás. Sus artimañas fueron descubiertas ante los ángeles y todo el universo celestial. Su verdadera naturaleza quedó expuesta. En la cruz, Cristo despojó a principados y poderes de las tinieblas, su territorio usurpado como príncipe de nuestro mundo y de su poder en la guerra contra el bien. En el Calvario a Satanás quedó expuesto y derrotado ante todos los que le observaban. Por su victoria decisiva, Cristo se ganó el título de vencedor. Ahí tenéis
el título de esta segunda pregunta. Cristo, el gran vencedor. El mensaje de la cruz es un mensaje de triunfo. Cristo crucificado y resucitado es el Señor de todos. Los poderes del universo están sujetos a Él. Con la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal, su pueblo ha sido liberado. Todos los que lo fueron pueden participar aquí y ahora de la convicción de Pablo. Y esa era: estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso nos lo decía Pablo en Romanos 8:38. El conquistador del pecado y de la muerte vuelve de nuevo para su operación de limpieza, erradicará el mal de nuestro mundo y reinará supremo en justicia. Por medio de la victoria de Cristo, la raza humana quedó elevada en valor moral, no por algo que ella hubiera hecho, sino por la gran obra efectuada en ellos por medio del unigénito Hijo de Dios. Y después de estas dos preguntas nos queda una tercera que no podríamos y no deberíamos evitar, y es: ¿cómo conseguimos ser beneficiarios de esta gran victoria de Cristo? Corramos con perseverancia la carrera que nos es propuesta, fijos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Ahí tenéis el tercer título y por lo tanto respuesta a esta pregunta. Cristo, el consumador de nuestra fe. El apóstol Pablo usa una metáfora de una carrera para aconsejar a los cristianos que deben fijar sus ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Para ganar la carrera es necesario fijar nuestra atención en Jesús. Él es el auténtico ganador de medallas de oro. Conoce la carrera en todos sus detalles y la domina. Él marcha junto a nosotros, animándonos para que lleguemos al final. Nuestro triunfo en esta carrera depende de fijar nuestros ojos en Jesús, desde el comienzo de la carrera hasta el final. Como autor de nuestra fe, Cristo nos justifica. Como ganador y perfeccionador, nos santifica cada día y finalmente nos glorifica. Las buenas nuevas es que todo aquel que gane esta carrera por gracia recibirá la medalla de oro eterna. Así que miremos al hombre Cristo Jesús, quien es perfecto en justicia y santidad. Y esta era la participación que quería tener y compartir con vosotros en esta mañana. Espero que os haya gustado. Pues no solo nos ha gustado, creo, sino que es más que oportuna, es más que pertinente. ¿Sabes? Además de agradecerte, David, que hayas hecho una meditación absolutamente cristocéntrica y además con muchos textos que conocemos maravillosos, pero que está bien que recordemos de vez en cuando. La verdad es que te agradezco algo que me temo, y es mi primera reflexión, es poco habitual. Quiero decir, bueno, luego lo comentaremos seguro, Jorge, ¿verdad? Cuando nos acerquemos a Apocalipsis y entonces, bueno, descubramos lo que para alguna gente significa apocalíptico. Claro, está tan mal explicado muchas veces y tan mal traducido que la verdad es que ha hecho mucho daño, ¿eh? Ahora seguramente lo comentaremos, pero está muy hilado, David, lo que tú nos comentas con lo que vamos a estudiar luego en la escuela de Biblia. Todo esto es providencial siempre y está siempre muy enlazado. Pero lo digo por lo siguiente, porque yo estoy un poco hastiada, debo reconocerlo, de muchos mensajes de mucha gente cristiana
¿sabes? Que en vez de recordarnos los mensajes preciosos que tú acabas de compartir con nosotros, nos dan una visión que a veces es bastante más aterradora que tranquilizadora. Y de la misma forma que luego estudiaremos, ¿no?, que al final el que gana es el que gana y el perdedor ya ha perdido. Tendríamos que recordar esto, todo esto que tú nos acabas de comentar. Textos que a veces hemos pasado, ¿verdad? Y los hemos repasado y tú los estabas leyendo y yo estaba leyéndolos contigo también, porque muchos de ellos nos los sabemos de memoria. Pero qué bien haríamos en recordarlos de vez en cuando. Y recordar que Jesús vino a este mundo para salvarme, para salvarnos a todos, pero esto es mío también. Vino para salvarme a mí y todo eso es mío también. Él en el Calvario, como tú nos preguntas, consiguió la salvación para mí y para todos, pero también para mí, es algo mío, es algo personal, es privado también. Y además sé que no estoy sola en la carrera, que Él ya corrió y que además si me fijo en Él, yo también puedo alcanzar esa victoria y puedo llegar a la meta. Necesitamos, David, gracias por ello, mensajes bonitos, mensajes tranquilizadores, mensajes esperanzadores. Necesitamos volver a levantar a ese Jesús, ¿verdad? Y en vez de ponernos a predicar de otras cosas extrañas y cosas que tampoco nos ayudan, es bueno que recordemos eso, que tenemos un Salvador, que el mundo está a punto de acabar, que Él está a punto de volver y que por lo tanto, ¿verdad?, tenemos mucha felicidad que compartir y mucha felicidad que disfrutar. Así que, de verdad, gracias por recordarnos lo bonito que tenemos por delante, ese mensaje hermoso y esas promesas que sabemos se van a cumplir. Gracias por ello. Compañeros, ¿qué reflexión podemos hacer al respecto? José, te escucho. Bueno, pues yo decirle a David que yo creo que lo que nos ha traído esta mañana como primera reflexión es todo el centro del Evangelio. O sea, si la Biblia se ha escrito, ha sido precisamente por esto. Si el Antiguo Testamento tiene algo que corre a través de todos sus libros, es precisamente anunciar que viene este Salvador y para lo que viene. Y si el Nuevo Testamento está escrito es para dar testimonio de que ha venido, de que ha vencido y junto con el Antiguo Testamento recordarnos que también va a volver. Es decir, y no sé si seré muy exagerado, vosotros juzgaréis, pero si de alguna cosa tuviésemos que estar seguros y no tener dudas, si alguna cosa dijésemos en qué tengo que centrarme sobre todo en mi vida espiritual, sería en tener claro los puntos que nos ha traído David. ¿Para qué vino Jesús? Que es para salvarnos. ¿Qué consiguió Jesús en el Calvario? Que es vencer. Recordemos que ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y ¿qué conseguimos al ser beneficiarios de esta victoria de Cristo? Nos preguntaba también David. Que es el consumador de nuestra fe. Es decir, que el Señor también, aparte de darnos la gracia, me vais a permitir que lo diga muy coloquialmente, nos da el empujón de la fe para decir, yo te doy la gracia y además te doy la capacidad de que aceptes este regalo de la gracia, que aceptes esta relación conmigo. De verdad que por eso hay quien dice que es más fácil salvarse que perderse. Pero yo creo, y permitidme que os lo diga, que no nos lo creemos. Todavía no nos lo creemos posiblemente, porque si nos lo creyéramos también andaríamos con otra cara, ¿no? Aprovechando la coyuntura. Oye, que además nos dijo una cosa muy chula y le damos paso también a Jorge ahora. Querríamos escucharte de todas formas, David, con algún matiz que nos quieras hacer. Pero hay algo muy bonito que dijiste también que yo enmarqué aquí, lo tengo así con un circulito, cuando nos dijiste que esa salvación universal que Jesús nos da un resplandor de perfecta paz. No se me había ocurrido verlo así, ¿verdad? Es una idea muy decorativa, o sea, como muy visual, ¿no? Un resplandor de perfecta paz. Si eso fuera cierto, tendríamos otro ánimo, ¿verdad? Tendríamos otra forma de encajar las cosas. Tendríamos otra manera también, probablemente, de llevar todo aquello que va ocurriendo. Si yo estoy segura de esto, habrá en mi vida un resplandor de perfecta paz. Voy a meditar en esta idea porque me parece muy gráfica, muy bonita y al mismo tiempo, ¿verdad?, entremezcla el resplandor, la idea de algo que es algo que rodea, ¿no?, con el tema de la paz. Y tú luego hablaste del amor también. Perfecta paz, perfecto amor. Términos muy interesantes en los que deberíamos seguir meditando también. Te agradezco la imagen, la idea. Jorge, ¿qué te parece?
Pues que yo tengo memoria desde que la primera vez que le escuché hablar a David, lo conozco a través de esta charla, y infinidad de veces que él estaba participando específicamente en este tiempo. Que yo recuerde, siempre sus temas han sido cristocéntricos. Y pareciera que no, pero sí, porque a su vez yo, por contraste, me he pasado muchas veces en el que se toca la Biblia, se toca a Dios, pero no se habla de Jesús. José Antonio decía que Jesús es la centralidad de la revelación de la palabra de Dios, es decir, en Jesús se centra todo, pero sin embargo, eso que parece que es así una verdad, no siempre se recalca, o no lo suficiente, ¿no? Entonces yo le agradezco a David, porque siempre, yo creo que probablemente el momento más refrescante para nuestras vidas es cuando nosotros nos centramos en Cristo Jesús. Yo, cuando veo otras cosas que también son importantes, pues me agobio, porque frente a la ley yo soy un pecador, porque hay muchas cosas que yo no puedo cumplir, porque he tenido derrotas. Pero cuando veo a Jesús, cuando repaso sus palabras, cuando puedo a través del tiempo entender qué sintió esa mujer a los pies de Jesús cuando la dejaron los que querían apedrearla, y que hizo que su vida cambiara un giro de 180 grados. Entonces, cuando mi alma tiene ese frescor, ¿no es cierto?, y vuelvo a tener fuerzas, a levantarme y a seguir en esta vida. Y no sé quién decía, y lo importante es que no estamos solos, no estoy solo. Entonces, siempre que me llevan a reflexionar sobre esto, pues para mí es un momento muy gratificante, refuerza mi fe, y por lo tanto, bueno, gracias a David, porque una vez más trae a la palestra lo que debemos tener siempre: Jesús, Jesús y solo Jesús. A veces sabéis la impresión que me da, que Jesús es la pieza de oro. La pieza de oro de valor incalculable, del más finísimo oro, y que nosotros somos una especie de orfebres que al final vamos haciendo volutas en ese oro, vamos desgastando. Ya sabéis que cuando se trabaja un material se va quedando parte de ese material por el camino, ¿verdad? Vamos haciendo volutas, vamos haciendo filigranas, vamos haciendo encaje de bolillos, aunque sea una labor de tela más que de oro, me vais a permitir esa expresión. Y nos fijamos más en esas filigranas, nos fijamos más en nuestro propio arte que al final en el oro con el que estamos trabajando. Y yo creo que, a ver cómo lo digo para ser bien entendido, porque yo no soy contrario a la teología, ¿vale? No podría serlo, porque es una ciencia que nos explica, nos acerca y destripa muchas veces cosas que nos cuesta entender, y las pone en un contexto pues histórico, en un contexto teológico, en un contexto cultural incluso, que hacen que esa enseñanza sea más accesible. Pero a veces tengo la sensación de que la teología, en vez de ser un medio, en muchas ocasiones se ha convertido en un fin. Es decir, en que la voluta, en que la filigrana, en que la cadeneta que hemos pulido y hemos cincelado en el oro destaque más que el propio oro. Y al final yo creo que Apocalipsis también nos habla de esto, cuando nos habla de la iglesia de la Odisea, que nos dice que nos creemos ricos porque tenemos, pero al final hemos desechado tanto material, al final hemos desechado tanto oro, que tendríamos que ver si ha merecido la pena tanto esfuerzo y tanta dedicación. Merecería la pena si tuviésemos en cuenta, claro, pero cuando el fin se convierte en el medio, o el medio se convierte en el fin, perdón, ahí yo ya es cuando me da miedo. Hombre, una de las cosas y es uno de los trabajos del enemigo desde siempre y sigue pretendiéndolo, es que no hablemos de Jesús, es que desdibujemos su tarea, es que, ¿verdad?, lo eliminemos de la ecuación. Entonces resulta, ¿verdad, David? Y querría también poder escucharte en esto. Resulta que nosotros vivimos en una sociedad ahora en la que el vencedor eres tú.
La salvación está dentro de ti, dicen algunas religiones, ¿verdad? Tú tienes el poder, tú puedes hacer esto, esto está en tu interior, tienes que trabajar tu interior. Sin embargo, tú nos has recordado que nosotros, por nosotros mismos, no podemos obtener salvación. Que evidentemente tenemos que mirar a Jesús. Nosotros por nosotros mismos no podemos ganar esa carrera. Jesús tiene que formar parte de la ecuación y si Jesús no está, ¿a dónde vamos? ¿Y hacia dónde corremos? Efectivamente. Ahora, por ejemplo, tenemos próximamente unos días que la sociedad, pues bueno... sí, ahora tenemos la Semana Santa, ¿no?, que está próxima. Y cuando yo me paré en esto, en la reflexión esta que os traía, era un poco también teniendo presente eso, porque se pierde tanto la sociedad en lo que es en la Semana Santa en cuanto al sufrimiento, al padecimiento, no sé, pero bajo mi punto de vista, incluso presentamos a Jesús como un ser vencido, abatido, digno de tristeza, digno de tanto lamento. Sí que es verdad que claro que padeció, y si escudriñamos las Escrituras, podemos conocer incluso con mucho detalle. Pero el plan de Dios no es que nos paremos en eso. El plan de Dios es que nos vayamos a la segunda pregunta que yo hacía. ¿Qué es lo que consiguió Cristo en el Calvario? Cristo lo que consiguió fue darle un guantazo a Satanás, pero con las dos manos y bien abiertas, y dejarlo en evidencia, y que se viera realmente quién es Satanás. Porque si no es por eso, ¿cómo aquí podríamos estar planteando lo que estamos planteando ahora mismo? Y por eso creo que es muy necesario pararnos en la figura de Jesús, pero no solo en el sacrificio, que sí que lo hizo, obviamente, claro que hay que tenerlo en cuenta, sino en el mérito de lo que consiguió y en lo que nos pide que seamos imitadores suyos. ¿Vale? Y respondiendo a lo que comentaba antes Jorge, el traer la figura de Jesús, yo cada vez que tengo la oportunidad de participar con vosotros, es en lo que me paro, es verdad. Pero es que no es solamente cuando vengo aquí a la radio, sino siempre que puedo, es en lo que intento pararme. Porque la Biblia es sabia, la Biblia es un manual muy necesario para el cristiano y muy extenso, pero lo que he dicho en varias ocasiones en la reflexión, parar mi mirada en Cristo y poner los ojos en Cristo Jesús, es lo que a mí me hace mantenerme en la carrera. Porque como si no estoy yo aquí, y como si no empecé a mostrar mi interés por Dios, porque hubo un primer amor en la figura de Cristo. Y Cristo fue quien a mí me acercó a Dios. Entonces la figura de Cristo para mí es muy importante, pero en todos sus sentidos. Y hablamos siempre, ¿verdad?, entre nosotros del primer amor con Cristo, de que sí que es verdad que esta vida que llevamos pues está llena de obstáculos para que ese primer amor no se mantenga tan latente como debe mantenerse, pero sí que está en nosotros hacer paraditas, y no digo pararnos, sino en nuestra carrera, pues cuando sintamos que un poco que no podemos, también sirve caminar, pero nunca pararse. Y yo me paro en Jesús para ver si en algún momento, que sí, que me ha ocurrido alguna que otra vez, he tomado un atajo. Él es el conocedor de la carrera y Él es el que conoce las medidas que hay que tomar para mantenerse en ella. Y por eso es
de quien hay que correr cogido de la mano. Entonces, pues bueno, yo siempre que pueda y tenga una participación, lo que voy a animar al resto de los hermanos y a cualquier otra persona que nos pueda estar viendo o escuchando por primera vez, es que, como tú bien decías, Esther, la Biblia es muy extensa, tiene partes, pues como vamos a ver luego en la escuela sabática, que puede resultar un poco, para quien sea más desconocido, puede incluso asustar, te puede echar para atrás. Porque hay que escudriñar y hay que ser conocedor de lo que la Biblia te dice. Pero oye, más vale mostrar y reflejar al Cristo que conocemos, al Cristo que lo ha dado todo por nosotros, que no lo ha dado solo para padecer, sino que lo ha dado con un fin que nos hace vencedores a todos al final. Solamente hay que aceptarlo y solamente hay que correr con él. Y ojo, eso no quiere decir que ahora, hombre, yo no hablo en la reflexión en ningún momento de dificultades, pero sí que las hay. Cualquiera que practique un poquito de deporte, y ya no digo los que se hayan dedicado un poco más, a lo mejor no profesionalmente, pero más seriamente, de cara al deporte, el running, fútbol, cualquier otro deporte, lo que es la preparación, y mientras dura la carrera, está llena de obstáculos. Tienes lesiones, a veces son molestias simplemente, a veces tienes lesiones que piensas que ya no vas a poder continuar, pero tienes ayuda. En el deporte hay ayuda, y en esta carrera tan importante tenemos al mejor de los fisioterapeutas que pueda existir, que te sana tanto por fuera como por dentro. Y que si vas cogido de él, haciendo caso de lo que te dice, y cuando veas que tropiezas o incluso te caes, te agarras de la mano y te levantas lo antes posible para continuar la carrera, no olvidemos nunca que ya él pasó por todo esto, que es conocedor de la medalla de oro que todos ansiamos y que es por la que corremos, y que con él no hay obstáculo que nos pueda parar. Me viene a la mente, escuchándote además, relacionar todo esto efectivamente con la época que vamos a vivir, y ya concluimos con esa próxima Semana Santa, que es una excusa estupenda para hablar de todo esto. El texto de 1 Corintios 15, a partir del versículo 55, ¿verdad? Fue la primera frase que me vino a la mente. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bien hacemos en recordar esas promesas, qué bien hacemos en recordar la realidad. Somos vencedores ya porque Él venció primero. De manera que, adelante. Vamos a seguir en esa carrera, tenemos el mejor fisio, me gusta la idea también, atendiéndonos en todo momento y aconsejándonos en todo momento, y de su mano podemos correr, y Él ya ha vencido, con lo cual ya nos tiene garantizada la victoria. Gracias, David, por esa reflexión hermosa, por esa figura una vez más del Jesús vencedor, que desde luego nos alegra también en esta mañana, aunque vamos a seguir ahondando en ella, ¿verdad?, en la escuela sabática. Vamos con un poco de música y enseguida vamos ya con el repaso y en nuestra escuela de Biblia.